Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo creamos una consulta que fue la consulta de históricos de artículos, es una consulta de unión en la cual si la ejecutamos veremos que se nos presentan todos los registros de los artículos con los movimientos de entrada y salida en el almacén. Es decir, aquí vamos a tener cada registro de entrada que se ha realizado dentro del almacén de cada artículo, correspondientes a las compras que hemos realizado desde esos artículos a los proveedores, y todos los registros de salida de esos artículos en nuestro almacén, correspondiente a las ventas que nosotros hemos realizado de esos artículos a nuestros clientes. Pues bien, vamos a aprovechar esta consulta de unión para crear lo que se llama un formulario de consulta de movimientos de histórico de artículos. Vamos a acceder a nuestro formulario de artículos y desde aquí vamos a crear un botón de comando que lo pondremos aquí en esta zona, y cuando lo pulsemos pues vamos a acceder al histórico de movimientos del artículo que tengamos activo en ese momento en el formulario. Es decir, si tenemos en este caso el artículo 10.100.01K, se nos va a abrir un nuevo formulario que contendrá un cuadro de lista, y en ese cuadro de lista estarán filtrados todos los registros de entrada y salida de este artículo en cuestión, de tal manera que podremos ver a quién se lo hemos comprado, a quién se lo hemos vendido, cuándo lo compramos, qué cantidades, cuándo lo vendimos, qué cantidades vendimos, a qué precio lo compramos, a qué precio lo vendimos, etcétera. Así pues, vamos a empezar a crear este nuevo formulario. Vamos a cerrar aquí, cerramos esto también, y lo que vamos a ir es a crear, y vamos a ir a crear formulario en vista diseño. Pulsamos aquí, vamos a hacer un formulario un poco amplio porque vamos a introducir bastantes campos. Vamos a hacerlo así por de pronto, y vamos a incluir dentro del formulario un cuadro de lista. El cuadro de lista lo tenemos aquí, cuadro de lista, pulsamos, vamos a hacerlo así de amplio por ahora, vamos a ponerlo así, y se nos abre el asistente para cuadros de lista. Bien, nos dice aquí, deseo que el cuadro de lista busque los valores en otra tabla o consulta. Vamos a escoger esta opción porque vamos a escoger como origen de datos la consulta que acabamos de crear. Vamos a darle siguiente, vamos a buscar esa consulta, pulsamos aquí donde nos dice consultas y buscamos consulta histórico artículos. Recordad que esta consulta histórico de artículo es la unión de estas otras dos consultas que tenemos aquí, consulta de entradas y de salidas. En la del histórico tenemos las entradas y las salidas. Vamos a darle a siguiente y vamos a escoger todos los campos que tenemos dentro de esta consulta. Pulsamos aquí la doble flecha y se nos seleccionan todos los campos. Tendremos la fecha, la serie, el documento, precio, cuenta, nombre, entrada, salida, y también aquí arriba referencia. Vamos a ir a siguiente. Aquí nos dice qué orden desea para los elementos del cuadro de lista. No vamos a poner ningún orden porque recordar que en la consulta ya los pusimos en orden descendente. Entonces va a conservar esa ordenación de los registros en orden descendente, es decir, del más actual al más antiguo. Vamos a darle a siguiente. Aquí tenemos cómo se nos van a presentar. Tenemos ahí la referencia, la fecha, la serie, el documento, precio, cuenta, nombre, entrada y salida. Vamos a darle a siguiente. Nos dice si queremos seleccionar un campo determinado para que cuando seleccionemos un registro de ese cuadro de lista, el valor que se guarde como referencia del registro seleccionado sea el del campo que nosotros escojamos. Como esto va a ser un cuadro de lista que va a ser meramente consultivo, para consultar los movimientos no vamos a escoger ningún valor. Incluso vamos a hacer que este cuadro de lista luego esté habilitado pero bloqueado. Vamos a darle a siguiente. Nos dice que le demos un nombre a la etiqueta, en la etiqueta que tenemos aquí. Le vamos a dar a finalizar y lo que vamos a hacer es coger la etiqueta y eliminarla. No nos va a hacer falta esa etiqueta. Aquí tenemos el cuadro de lista. Vamos a ver sus propiedades. Lo tenemos aquí, tenemos el nombre lista 0. Podemos cambiarlo. Podemos darle de nombre, por ejemplo, LST histórico. Nos vamos a formato y aquí vemos pues que tenemos 9 columnas seleccionadas
en este cuadro de lista. Estas 9 columnas corresponden a los 9 campos que hemos seleccionado y que se van a presentar en el cuadro de lista. Si vamos aquí a la pestaña Datos y vamos al origen de la fila se refiere a cada uno de los registros, recordad que los registros se presentan en filas, pues vemos que el origen, si pulsamos aquí en Zoom, y esto podemos un poco agrandarlo, veremos que se nos presentan los campos que hemos seleccionado. Veis que aquí hay un select y tenemos la referencia, la fecha, la serie, número de documento, precio, cuenta, nombre, entrada y salida. Desde la consulta con histórico artículos. Pues bien, ahí tenemos esos 9 campos que corresponden a estas 9 columnas. Recordad que los campos se presentan en columnas y los registros se presentan en filas. Seguidamente tenemos el ancho de las columnas. Aquí tenemos el ancho que va a tener cada columna que nosotros vayamos a presentar dentro del cuadro de lista. Si nosotros ahora ejecutamos el cuadro de lista, vamos a darle un nombre primero, guardamos, vamos a darle un nombre al formulario, for histórico artículos, lo vamos a llamar. Vamos a aceptar, vamos a ejecutar, vamos a ver que se nos presentan aquí ese cuadro de lista y tenemos en cada columna el valor de los campos. En el primero tendremos la referencia, aquí tenemos la fecha, aquí tenemos la serie, número de documento, precio de compra o de salida, número de cliente o de proveedor, el nombre de cliente o proveedor, entradas y salidas. Las entradas las veremos aquí más abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, entradas y en esta otra columna son salidas, como podemos ver. Pues bien, lo que vamos a hacer es reorganizar ahora las columnas y poner este formulario que sea emergente y modal. Vamos a ir a su vista diseño. Vamos primero a ir a las propiedades del formulario, por lo tanto pulsamos en la parte superior izquierda. Aquí tenemos las propiedades del formulario y lo que vamos a hacer es ponerle aquí un título que vamos a ponerle histórico. Aquí sí que lo pondremos con acento. Histórico, movimientos, artículos. Esto va a salir en la parte superior del formulario. Bien, vamos a ir a centrado automático, le vamos a decir que sí. Estilo de bordes le vamos a poner, como siempre, el fino para que no se puedan modificar. Selectores de registro no, botones de navegación no. Separadores de registro lo dejamos en no, barras de desplazamiento lo quitamos en el formulario, ninguna, cuadro de control no y botón cerrar no. Vamos a crear nuestro propio botón de cerrar aquí. Botones de minimizar y maximizar los quitamos también y movible le decimos que sí. Importante venir aquí a otras, perdón, y poner que sea emergente y modal. Vamos a crear un botón de comando aquí que nos permita cerrar el formulario y pulsamos aquí. Lo hacemos de manera rápida con el asistente, ponemos operaciones con informe, perdón, con formularios, cerrar formulario, le vamos a dar a siguiente, dejamos esta imagen, siguiente, y aquí ponemos de nombre BT cerrar. Y ahí hemos creado el botón de comando BT cerrar, que nos cerrará el formulario de la consulta del histórico de movimientos de artículos. Vamos a pulsar ahora en el cuadro de lista, vamos a ir a formato y vamos a modificar el ancho de cada uno de ellos. La primera columna corresponde a la referencia. Como la referencia la vamos a tener en el formulario de artículos, que estará en segundo plano, no hace falta que aparezca aquí. Por lo tanto, a la primera columna, que corresponde a la referencia, le vamos a poner un ancho de 0. De tal manera que al ponerle 0 no se van a ver las referencias de los artículos. La segunda columna, que va a corresponder a la fecha, le vamos a poner un ancho de 2. Podemos poner aquí 2. La siguiente columna corresponde al número de serie, es decir, al tipo de documento, a la serie. Nos va a decir si se factura, si es factura interna, si salvarán. Aquí basta que le pongamos una anchura de 1. Vamos a ponerle aquí 1. La siguiente columna va a corresponder al número de documento. Aquí sí que le pondremos 2. La siguiente columna va a corresponder al precio. Vamos a ponerle 2 también. La siguiente columna va a corresponder al número de cuenta. También le ponemos 2.
aquí ya va a corresponder al nombre del cliente o del proveedor, dependiendo de que el registro sea de entrada o de salida. Vamos a poner aquí una anchura, vamos a poner de 9, por ejemplo. Y en esta siguiente tenemos la entrada, la columna de entrada y la columna de salida. Le vamos a poner 2 a cada uno. Bien, vamos a poner aquí también 2. Vamos a salir y ya se coloca todo esto en centímetros. Si ahora sumamos todo esto de aquí, veremos que tenemos 2 y una 3 y 2, 5, 7, 9, 9 y 9, 18, 20 y 22. Pues vamos a venir aquí al ancho total del cuadro de lista y en vez de 22 le vamos a poner un poco más porque si nos sale aquí la barra de desplazamiento, pues nos va a pedir un poco más de anchura. Pues en vez de 22 le vamos a poner 23, por ejemplo. Lo vamos a dejar así y vamos a ver qué tal nos queda. Ya veremos si modificamos algo o no. Bien, vamos a guardar. Vamos a modificar el color de fondo. Aquí vamos a poner un color de fondo. Nos vamos a ir a formato y le vamos a poner un color de fondo así un poco más gris. Y al cuadro de lista le vamos a poner este color de fondo. Bien, vamos a guardar aquí y vamos a ejecutar esto. Nos vamos a inicio, le pulsamos y ahí tenemos nuestro formulario con el cuadro de lista donde se nos presentan los registros de los movimientos. Pero bueno, aquí tenemos los movimientos de todos los artículos. Todavía no hemos filtrado por artículo. Como veis, aquí tenemos la columna de salida, esta es la de entrada. Si nos vamos hacia abajo, veremos que tenemos ahí entradas y salidas que se van intercalando. ¿Eh? Veis que está ordenado por la fecha que tenemos aquí. La fecha la hemos hecho con un amplio de 2 centímetros para que quepa exactamente lo que es la parte de la fecha. Y veis que aquí vienen las del día 25, después vienen las del día 24, estas del día 24. Si bajamos hacia abajo vendrán día 23 y dentro del mismo día pues están ordenadas según la hora de entrada, de mayor a menor, de más actual a más antiguo. Vamos a hacer algo más. Veis que podemos seleccionar la fila, el registro de cada uno de los artículos que tenemos aquí. Pues vamos a hacer que no se pueda seleccionar, que sea solamente un cuadro de lista consultivo. Vamos a poner aquí vista diseño, vamos a seleccionar el cuadro de lista, nos vamos a venir a datos y aquí en habilitado le decimos que sí y en bloqueado también le decimos que sí. Guardamos, ejecutamos y vemos, bueno, tenemos que salir del todo, nos venimos a buscarlo aquí, lo tenemos en Consul histórico, aquí está. Hemos puesto histórico, vamos a cambiar esto, vamos a poner aquí a cambiar nombre y ponemos bien histórico. Por histórico artículos. Vale. Pulsamos ahí y vemos que ahora ya no lo podemos seleccionar. Es simplemente un cuadro de lista de consulta. Podemos desplazarnos, pero no podemos seleccionar ningún registro. Pues bien, vamos a hacer ahora que este formulario se ha llamado desde el formulario de artículos. Es decir, vamos a venir aquí al de artículos y vamos a crear un botón de comando aquí que nos abra ese otro formulario. Vamos a poner este en vista diseño. Vamos a venir aquí a crear ese botón de comando. Lo vamos a pulsar aquí, más o menos. Vamos a poner cancelar. Vamos a llevarlo aquí. Y vamos a hacer que tenga las mismas dimensiones que este de aquí arriba. Cogemos los dos, nos venimos a organizar y aquí en tamaño espacio vamos a poner ajustar al más estrecho y también vamos a hacer ajustar al más corto. Ya tenemos los dos del mismo tamaño. Este lo vamos a subir un poquito más arriba. Ahí está, para que quede aquí a la altura de este. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionarlo y vamos a ponerle una imagen dentro. Vamos a venir a sus propiedades. Aquí. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre. Aquí en el nombre le vamos a poner, por ejemplo, BT histórico. Y nos vamos a venir aquí a formato y aquí donde pone imagen, vamos a pulsar los tres puntitos y vamos a coger la imagen, vamos a coger esta, la del calendario. Vamos a darle a aceptar. Y ahí tenemos la imagen del calendario. Vamos a ir también a otras y aquí donde pone texto de ayuda al control, vamos a poner consultar histórico de movimientos.
como un texto de ayuda. Y este de aquí arriba, que creo que tiene abrir formulario, este es el que nos presenta al último proveedor y el último cliente. Pues vamos a poner aquí, mostrar, por ejemplo, últimas cuentas, por ejemplo. Bien, vamos a guardar aquí, vamos a venir aquí, vamos a ir a eventos y vamos a actuar sobre el evento al hacer clic. Pulsamos aquí, damos a generador de código y lo primero que vamos a hacer es poner una rutina de control de error. Vamos a cogerla de aquí abajo, copiar, la vamos a poner aquí, vamos a quitar estas instrucciones que pertenecen al procedimiento que acabamos de copiar y vamos a cambiar el número de procedimiento y aquí le vamos a poner el 121, si no recuerdo mal. Bien, vamos a venir aquí y con el evento clic sobre este botón de comando lo que vamos a hacer es que se abra el formulario de histórico de movimientos. Entonces vamos a venir aquí y lo que vamos a hacer es poner la instrucción do cmd.open form, ahí está, y entre comillas ponemos el nombre del formulario que vamos a abrir, for histórico artículos. Bien, vamos a guardar, vamos a cerrar aquí y vamos a probar. Vamos a cerrar aquí, vamos desde inicio, nos vamos a mantenimiento de artículos y aquí pulsamos en este botón de comando y veis que se nos abre el formulario de histórico de artículos. Pero como vemos, se nos presentan el histórico de todos los artículos y queremos que se nos presente solamente los movimientos que hemos tenido de este artículo en cuestión. Pues lo que vamos a hacer es salir de aquí, vamos a salir de aquí también y podemos actuar sobre nuestro código VBA, pero lo que vamos a hacer es actuar directamente sobre la consulta. Vamos a darle aquí botón derecho en vista SQL, ahí tenemos nuestra consulta en SQL y lo que vamos a hacer es decirle que nos seleccione los campos que hemos puesto aquí de la consulta histórico de entrada, pero que nos seleccione solamente aquellos campos donde la referencia de entrada que tenemos aquí sea igual a la referencia que tenemos en el formulario de artículos en ese momento dentro de este campo. Si ponemos esto en vista diseño, veremos que este campo de aquí o este cuadro de texto corresponde al cuadro de texto, vamos a mirarlo aquí, referencia artículo. Como este formulario de artículos va a estar abierto en segundo plano cuando abramos a través de este botón de comando el formulario del histórico de movimiento de artículos, entonces vamos a poder acceder a este valor que tenemos dentro del cuadro de texto. ¿Por qué? Porque este formulario, al estar abierto en segundo plano, va a pertenecer a la colección de formularios abiertos. En este caso, la colección formularios. Y vamos a poder acceder al dato que tengamos aquí. Lo vamos a hacer aquí, incluyendo la cláusula where. ¿Dónde vamos a poner la cláusula where? Pues justo después de indicar a través de qué consulta se van a seleccionar los datos, después del from. Venimos aquí y vamos a poner where. Esta cláusula where ya la hemos utilizado en otras consultas. Vamos a poner where referencia. Vamos a escribir referencia bien, siempre la escribo mal, me falta siempre esta E. Referencia entrada, que es la que tenemos aquí arriba, sea igual. Vamos a poner ahora la colección de formularios abiertos y esto es dentro de SQL. Ponemos un corchete y ponemos aquí formularios. En Access, la colección de formularios abiertos es formularios, mientras que en VBA la colección de formularios abiertos es forms, que es formularios en inglés. Aquí vamos a poner ahora el signo de interrogación al revés, para indicar que vamos a bajar un nivel, porque vamos a acceder a un formulario en concreto. Y vamos a acceder al formulario, lo ponemos entre corchetes, for artículos. Y cerramos el corchete y ponemos el signo de admiración, porque vamos a bajar un nivel más. Es decir, dentro del formulario for artículos vamos a acceder a uno de sus controles, al control referencia artículo, que es este control que tenemos aquí.
Hemos accedido a la colección de formularios abiertos, hemos accedido a este formulario en concreto y ahora vamos a acceder al valor del control que tenemos aquí. Entonces aquí simplemente vamos a poner, también entre corchetes, el campo referencia, que lo haya escrito bien, ahora sí, referencia artículo. Y cerramos el corchete. Pues bien, aquí le estamos diciendo que nos presente o que seleccione, mejor dicho, todos los registros con esos campos de la consulta con histórico de entradas, pero solamente que coja aquellos registros donde referencia de entrada, que es el primer campo que tenemos aquí arriba, referencia de entrada, su valor sea igual a lo que hay en el cuadro de texto referencia al artículo del formulario de artículos de la colección de formularios. Pues bien, lo mismo vamos a hacer en la parte de la selección de registros de la consulta de salidas. Y después del from, que lo tenemos aquí, vamos a dar un intro aquí, vamos a poner también where, un espacio. En este caso el campo es, como veis aquí, referencia detalle salida, lo podemos copiar de aquí, control C y lo ponemos aquí, pues referencia detalle salida sea igual y podemos poner esto de aquí copiado, control C y lo pegamos aquí. Pues bien, ya hemos incluido las dos cláusulas where dentro de nuestra instrucción en SQL para que cuando accedamos al formulario del histórico de movimiento de artículo solamente se seleccionen aquellos registros cuya referencia sea la que tengamos en ese momento como referencia activa en el formulario de mantenimiento de artículos. Vamos a ver que esto funcione, vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, le decimos que sí a los cambios, nos vamos a inicio, vamos a ir a mantenimiento de artículos, vamos a pulsar aquí y vemos que ahora hay menos registros y es porque solamente se presentan los registros de este artículo. Si vamos al siguiente, veréis que ahora tenemos el 10.100.02e y si pulsamos aquí se nos presentan solamente los registros pertenecientes a este artículo. Para comprobar que esto es así, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto en vista diseño, vamos a cerrar aquí y cerramos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es venir aquí donde hemos puesto 0 en la primera columna y le vamos a poner 2. Simplemente para comprobar que realmente se presentan los registros del artículo activo. Vamos a guardar, vamos a cerrar aquí, nos vamos a inicio, nos vamos a mantenimiento de artículos, pulsamos aquí y como veis los registros que se presentan son los de la referencia 10.100.01K, como podéis ver aquí. Si cerramos y vamos al siguiente, pulsamos aquí y se presentan los del 10.100.02e. Se presentan únicamente los registros con los movimientos del artículo activo en el formulario de mantenimiento de artículos. Bien, vamos a dejar esto como estaba, cerramos todo, nos vamos aquí a por histórico de artículos, vista diseño y volvemos a poner aquí en la primera columna 0. Vamos a guardar y lo que vamos a hacer ahora es ver que vamos a ejecutarlo desde formulario de artículos, si no, ahora sí que nos va a dar un error si lo abrimos directamente. Lo que vamos a hacer ahora es poner una barra de títulos. Podríamos incluir el título directamente en el cuadro de lista. Si nosotros venimos aquí a vista diseño, vamos a cerrar aquí, seleccionamos el cuadro de lista y venimos aquí a formato y aquí en encabezado de columna le decimos que sí, lo que va a pasar es que vamos a guardar, cerramos, abrimos desde aquí, veis que la primera de todas nos presenta los nombres del alias que nosotros le hemos dado en la consulta de histórico. Veis que aquí tenemos fecha, serie, documento, precio, cuenta, nombre, entrada y salida. A mí realmente no me gusta cómo queda así, por eso yo prefiero crear unas etiquetas con los encabezados aparte. Vamos a hacerlo, vamos a poner esto en vista diseño de nuevo, vamos a cerrar aquí, vamos a seleccionar el cuadro de lista y vamos a quitar el encabezado de columna. Voy a coger esto y lo vamos a bajar un poquito todo esto y esto. Vamos a hacer primero el formulario un poco más ancho aquí, vamos a bajar esto y esto. Vamos bajándolo un poco porque aquí vamos a poner las etiquetas que van a contener los encabezados de las columnas que tenemos en el cuadro de lista.
Bien, vamos a crear la primera etiqueta. Venimos aquí, la creamos y la primera etiqueta es la correspondiente a la columna fecha. Fecha. Bien, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo aquí. Le voy a dar un poco de formato. La voy a poner con letra en negrita y en color negro. Le voy a poner el relleno de la forma transparente y el contorno de la forma también transparente. Voy a coger ahora, botón derecho, copiar y pegar aquí. Voy a pegar en un total de, vamos a utilizar 7 etiquetas. Por lo tanto voy a pegar una más. Llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Luego las recolocaremos. Bien, en la primera voy a poner fecha. En la segunda vamos a poner número de documento. Ponemos número documento. Esta etiqueta va a comprender el número de serie y el número de documento. Seguidamente aquí vamos a poner precio, que será el precio de compra o el precio coste promedio, recordad que es el que pusimos para la salida. Lo siguiente que vamos a poner va a ser cuenta. Ponemos aquí cuenta. Seguidamente va a venir el nombre y seguidamente va a venir la entrada y la salida. Bien, la fecha, recordad que tenía un ancho de 2, entonces vamos a poner aquí en esta etiqueta, nos vamos a ir a sus propiedades y aquí en ancho le vamos a poner un ancho de 2. Luego, el número de documento tiene un ancho de 2 para el número de documento y un ancho de 1 para el número de serie, entonces le pondremos aquí 3. Bien, en el precio vamos a ponerle un ancho de 2 también, que es lo que tenía la columna, 2. En la cuenta también tenía un ancho de 2. En el nombre tenía un ancho de 9, si no me equivoco, vamos a verlo aquí un momento. Tiene un ancho de 9, correcto. Pues en el nombre vamos a poner aquí un ancho de 9. Luego tenemos la entrada, vamos a separar esto un poco arriba. La entrada tenía un ancho de 2 y la salida también tenía un ancho de 2. Vamos a ponerlo así y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a recolocar todas estas etiquetas una al lado de otra. Comenzamos colocando esta pegada aquí. Vamos a eliminar todos los errores que tiene porque si no, no nos va a dejar trabajar bien. Omitir error. Recordar que este error sale porque la etiqueta no está asociada a ningún origen de datos. Omitir error y omitir error. Bien, número de documento lo pegamos un poco más, que esté bien pegadito ahí. El precio, vamos a pegarlo aquí. Seguimos con la cuenta. La acercamos aquí. Ahí. Ahora viene el nombre. Nombre lo ponemos aquí. La entrada. Vamos a ver si la puedo seleccionar. Voy a subir el nombre un momento. Vamos a coger la entrada y sacarla de aquí. Volvemos a bajar el nombre. Primero viene la entrada, que la ponemos aquí. Y ahora la salida. Vamos a ponerlo así por de pronto. Bien. Vamos a guardar. Vamos a ver si queda más o menos correcto. Nos vamos aquí. Nos vamos a ir aquí a consulta de movimiento histórico. Tenemos aquí la fecha, número de documento, precio, cuenta, nombre, entrada y salida. Como veis, todo está a ras y también como veis, dentro del cuadro de lista, los datos están alineados todos a la izquierda. Lo ideal sería que, por ejemplo, el número de serie estuviera más a la derecha, más junto con el número de documento. El precio, los suyos que quede a la derecha. La cuenta que quede centrada, porque van a tener siempre la misma cantidad de caracteres, entonces que quede centrada. El nombre queda bien alineado a la izquierda y tanto la entrada y la salida, que son números, tienen que quedar alineados a la derecha.
El problema está que los cuadros de lista no permiten la alineación de los datos que tenemos en las columnas. Entonces vamos a tener que acceder a una serie de truquillos para poder mover estos datos dentro del cuadro de lista. Para hacer esto es conveniente que cambiemos el tipo de letra. Es decir, si nosotros ahora venimos aquí, vamos a vista diseño, cerramos este y pulsamos aquí el cuadro de lista, veremos que el nombre de la fuente, que lo tenemos aquí, tenemos Calibri detalle. Pues lo suyo es poner una fuente que tenga un ancho de carácter fijo. Es decir, si nosotros ejecutamos ahora aquí, os vais a dar cuenta que si vamos aquí al formulario, veréis que, por ejemplo, en la cantidad, en el precio, tenemos el 3, el 5 y el 1 que tienen anchos diferentes. Primero, el 3 y el 5 tienen el mismo ancho, pero el 1, al ser un número más estrecho, tiene un ancho menor. Y la coma, todavía, si veis la anchura de esta coma, también tiene una distancia distinta a la de los caracteres numéricos. Entonces, el tener que incorporarlos a la derecha nos va a complicar cuando esta numeración, por ejemplo, tenga 2 dígitos en la parte entera o 3 dígitos en la parte entera. No va a quedar bien alineada. Por lo tanto, lo suyo es coger fuentes que tengan un ancho de carácter idéntico para todos los caracteres. Estas fuentes de caracteres de ancho fijo, pues las podemos encontrar, por ejemplo, en Courier New. Lo podemos encontrar también en fuentes como Ubuntu Mono, y creo que también lo era la fuente Consolaste, creo que también es de carácter de ancho fijo. Nosotros vamos a utilizar la Courier New, por lo tanto vamos a venir aquí en vista diseño, vamos a cerrar esto de aquí y aquí donde tenemos pulsamos primero el objeto y donde tenemos la fuente, que está aquí, nombre de la fuente, Calibri, vamos a cambiarla. Venimos aquí y vamos a poner la Courier New. Si ponemos aquí directamente Courier New, aquí la tenemos. Esta es la que vamos a seleccionar con un tamaño de 11. Vamos a guardar y vais a ver que la fuente es diferente. Vamos a ir a artículos y vais a ver que la fuente ahora ha cambiado, un tipo de fuente diferente. Pero si os fijáis ahora, la coma, veis que detrás de la coma hay un espacio y eso es porque hace que el carácter de la coma tenga la misma anchura que cualquier otro dígito. Por lo tanto, nosotros vamos a poder jugar con la alineación dentro de las columnas del cuadro de lista. Vamos a ir para abajo y vamos a ver, bueno, que todos los nombres caben correctamente porque esta fuente, si os fijáis, también es más ancha. Vamos a ver que la anchura baste para todos los datos de los campos que tenemos. Para el primer campo de fecha basta, para el segundo también basta y para el nombre, que es lo que suele ser más largo, también es suficiente. Vamos a dejarlo así y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo modificar la alineación de cada uno de los datos que hay en las columnas. Y vamos a comenzar haciéndolo con el campo que contiene el número de serie. Veis que está alineado a la izquierda. Lo vamos a alinear un poco más a la derecha. Prácticamente que quede con el final. Vamos a ver que este campo de aquí, el de fecha, le hemos dado 2 centímetros. Si os fijáis y contamos los caracteres que hay dentro de esos 2 centímetros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Lo que quiere decir que si en 2 centímetros hay 8 caracteres, cada centímetro tiene una ocupación de 4 caracteres. Aquí le hemos dado un ancho de 1 centímetro, por lo tanto tendríamos que desplazar el número de serie 2 lugares hacia la derecha. Vamos a ver que esto quede bien y lo vamos a hacer directamente desde la consulta de unión que hemos realizado dentro de la instrucción SQL. Vamos a venir aquí, vamos a cerrar todo esto, abrimos aquí consulta histórico artículos, nos vamos a vista diseño, aquí tenemos nuestra instrucción SQL y recordar que el número de serie solamente lo tenemos en los documentos de salida. Entonces nos vamos a venir aquí en el documento de salida y aquí tenemos serie salida. Para moverlo 2 espacios, que es lo que hemos dicho, hacia la derecha, lo que vamos a hacer es utilizar la función space. Y vamos a poner simplemente aquí espace, y luego entre paréntesis la cantidad de espacios que queremos poner, 2. Y luego le concatenamos el campo serie salida. Vamos a ver cómo ha quedado esto. A veces hay que ajustarlo un poco en el cuadro de lista, por eso vamos a verlo. Vamos a inicio, mantenimiento de artículos, pulsamos aquí
y vemos que hay ahora dos espacios delante y tenemos aquí el número de serie. Ha quedado un poco pegado al final de la columna, pues lo que vamos a hacer es ampliar un poco esta columna para que quede mejor. Vamos a poner aquí vista diseño, vamos a cerrar aquí y en esa columna que la tenemos pulsando el objeto, la tenemos aquí, que le hemos dado 1, le vamos a dar 1,1. Vamos a guardar, vamos a cerrar, ejecutamos desde artículos, venimos aquí y como veis ahora queda bastante mejor. Ha quedado pegado a la derecha de esta columna. Como veis, utilizando la instrucción o la función space, hemos conseguido alinear este dato a la derecha. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo con el precio. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos 2 centímetros de ancho, por lo tanto aquí tenemos 8 caracteres dentro de esta columna. Y como veis, estos valores son de precios y como los precios que tenemos aquí tienen 4 caracteres, habría que correr esto 4 espacios para que quedara pegado a la derecha. Pero no siempre tenemos precios con los mismos números de caracteres. Cuando tengamos un valor mayor o igual a 10, en vez de tener aquí 1, 2, 3 y 4 caracteres, tendremos 5, porque en la parte entera, en vez de tener 1, como tenemos aquí, tendremos 2 caracteres. Es decir, el valor que tenemos del precio puede variar. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta este detalle. ¿Y cómo vamos a saber la cantidad de caracteres que tendrá el precio? Pues utilizando otra función que es la función len. La función len lo que hace es devolvernos el número de caracteres que contiene una cadena string. Esta instrucción len ya la hemos utilizado anteriormente, pues la vamos a utilizar dentro de nuestra instrucción SQL. Vamos a hacerlo con el campo precio. Vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, nos vamos a consulta históricos, vista SQL, y lo que vamos a hacer es empezar con el precio que tenemos de compra, que es el precio entrada. Hay que tener en cuenta que este precio de entrada nosotros le hemos dado un formato. Aquí veis que pone format y le hemos dado un formato de tal manera que siempre va a haber 2 caracteres en la parte de decimal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es venir aquí y poner space, abrimos el paréntesis, ponemos aquí ahora 8, que es la cantidad de caracteres que tenemos dentro de esa columna, y ahora a este 8 habría que restarle la cantidad de caracteres que tiene el dato precio de entrada. Por lo tanto, vamos a poner 8 menos len, que es la función que nos cuenta la cantidad de caracteres, la vamos a poner en mayúsculas, menos len de este campo, format, precio de entrada, incluido el formato. Es decir, vamos a cerrar incluso otro paréntesis más, porque pensar que aquí tenemos un paréntesis de la función space, un paréntesis de la función len y un paréntesis de la función format. Son 3 paréntesis, por lo tanto tenemos que cerrar con 3 paréntesis. Y lo que estamos diciéndole aquí es que coja 8 espacios y a estos 8 espacios le reste la cantidad de caracteres que tiene la cadena string precio de entrada, incluido el formato que le hemos dado. Por lo tanto, contará cuántos caracteres hay y si hay 4 caracteres, contará 8 menos 4 y hará un espacio de 4 caracteres. Que el campo precio de entrada tiene una cantidad de 5 caracteres, entonces len nos va a devolver 5 y sería 8 menos 5, 3 y únicamente creará 3 espacios. Pues bien, a esto le hemos de concatenar lo que hemos utilizado aquí. Vamos a cogerlo, control C, y aquí vamos a poner ampersand y aquí cerramos el paréntesis que hemos quitado, as precio. Es decir, esto de aquí, space, lo que hace es crearnos los espacios dentro de la columna y una vez creados los espacios le concatenamos el valor del campo, es decir, el valor del precio. Esto mismo lo vamos a hacer aquí con el precio coste promedio. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner aquí space 8, que son la cantidad de caracteres que tenemos en la columna, menos len, abrimos aquí, vamos a cerrar, len lo ponemos en mayúscula, vamos a cerrar ahora aquí con 3 paréntesis, uno del space, otro del len y otro del format. Y vamos a poner aquí ampersand y le añadimos format, aquí el len no le hemos puesto el paréntesis de apertura aquí. Vale, ya está puesto.
tenemos aquí space también en mayúsculas. Vamos a ver, espacio. Ahí está, para que quede más clarito. Bien, vamos a coger ahora aquí format hasta aquí. Control C y lo ponemos después de la persa. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a guardar y vamos a ver. Vale, nos da un error porque aquí he puesto el len este. Vamos a quitarlo. Aquí hemos de incluir solamente format precio de entrada as precio, que es el valor del precio de entrada. Lo he pegado de aquí sin querer. Vamos a guardar y ahora sí que nos deja guardarlo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a inicio. Vamos a ir a mantenimiento de artículos. Vamos a pulsar aquí y como veis los precios nos los alinea todos a la derecha. Vamos a ver un artículo que tenga un precio más alto. Por ejemplo, creo que por aquí arriba teníamos algún artículo. El condensador, por ejemplo, tiene valores más altos. Vamos a ver. Como veis aquí tenemos 5 caracteres, no 4. Y como veis también están bien alineados a la derecha. Eso está funcionando correctamente. El número de cuenta vamos a ponerlo centrado. Vamos a cerrar aquí. Cerramos aquí. Cerramos, nos vamos al histórico de artículos, vista diseño y el número de cuenta que lo tenemos aquí, ID de proveedor, vamos a ponernos aquí y al principio vamos a poner espacio, un carácter, ampersand y el número de cuenta. Aquí vamos a hacer lo mismo con el número de cuenta, lo tenemos aquí, de cliente, pues vamos a poner delante espacio, entre paréntesis un espacio y ampersand el número de cuenta. Vamos a hacerlo ahora con la cantidad de entrada. Venimos aquí, nos ponemos delante y aquí tendremos que hacer lo mismo que con el precio, porque tenemos una cantidad. Tendremos que poner space, abrimos paréntesis, como le hemos dado una anchura de 2, pues sería 8 caracteres menos len del formato que tenemos aquí. Aquí vamos a poner, recordad que tenemos que poner 3 paréntesis para el space, para el len y para el format. Y ahora aquí ampersand y cogemos desde el format. Control C, lo vamos a poner aquí y vamos a ponerlo bien desde el format, cantidad de entrada y aquí hacemos una separación. Y lo mismo vamos a hacer con la cantidad de talle salida. Venimos aquí, ponemos espacio, esto ya lo hemos explicado antes, espacio con una A, espacio 8 menos len, abrimos paréntesis, del valor que tenemos en ese campo, incluido su formato. Cerramos aquí el paréntesis del space y el del len y ponemos ahora ampersand y aquí ponemos incluido el format, detalle salida, control C y lo pegamos aquí. Ponemos la F del format y cantidad de detalle salida con un paréntesis. Y aquí ya no va ninguna coma porque después viene el from. Pues bien, con esto ya hemos hecho todas las alineaciones que queríamos hacer en nuestro formulario de movimiento de histórico. Vamos a guardar, vamos a cerrar aquí, vamos a ir desde inicio, nos vamos aquí a artículos, vamos a venir aquí y como veis tenemos esto a la derecha, esto lo tenemos centrado, aquí tenemos el nombre, la entrada lo tenemos a la derecha y la salida también está a la derecha. Vamos a poner también alineados los títulos que hemos puesto aquí arriba. Vamos a poner vista diseño, vamos a cerrar aquí, cerramos este, venimos aquí, el número de documento lo vamos a poner centrado, vamos a venir aquí a formato, el precio alineado a la derecha, la cuenta de entrada, el nombre queda ahí, la entrada a la derecha y la salida a la derecha. Bien, guardamos y esto queda algo mejor. No me voy a entretener mucho más en el diseño, pero vamos a ver que esto quede mantenimiento de artículos y pulsamos aquí y como veis ahora queda bastante mejor centrado lo que son las etiquetas. Quizá el nombre hay que correrlo un poco más para acá, pero bueno,
Lo vamos a dejar ahora así para no alargar más el vídeo, porque lo que vamos a hacer ahora es ajustar de aquí abajo, que veis que se ve este partido, el último registro. Por lo tanto, vamos a venir aquí, vista diseño, esto lo cerramos, cerrar, y esto simplemente tiene un alto de 7,4, vamos a ponerle 7,5 a ver si es suficiente. No, 5 no, porque es lo mismo, 7,6. Vamos a ponerle de alto, vamos a guardar, le damos aquí y ahora se ve perfectamente el registro que quedaba partido por la mitad. Pues bien, lo vamos a dejar así y lo que vamos a hacer ahora es crear un código que nos sume las cantidades que hay de entrada y las cantidades que tenemos de salida. Si nosotros vamos a este segundo registro, que tiene menos movimientos, veremos que aquí tenemos 20 más 10, 30. Pues vamos a hacer que aquí nos sume esos 30. Y aquí tenemos en salida 3, 4, 5, 6, 7. Pues tendremos que poner aquí un cuadro de texto que nos indique que hay 7 salidas. Tendremos 30 menos 7 salidas, debe quedarnos un stock de 23. Y como vemos aquí tenemos 23, es correcto. Pues bien, vamos a hacer eso, vamos a poner esto en vista diseño, cerramos aquí, vamos a alargar esto un poco más, vamos a bajar el botón de comando de cerrar y vamos a incluir aquí pues esos dos campos, esos dos cuadros de texto. Vamos a venir aquí, cogemos cuadro de texto, lo ponemos aquí. Vamos a utilizar esto para poner la etiqueta con el título, por ejemplo, totales. Lo vamos a poner así, totales. Vamos a utilizar la misma letra que hemos utilizado en el cuadro de lista. Entonces vamos a coger esto y vamos a poner en nombre de la fuente, que lo tenemos aquí. Vamos a poner Courier New. Ahí está, Courier New. Bien, veis que ha cambiado la letra. Vamos a hacer esto un poco más ancho, así. Vamos a ponerle aquí un color negro, formato color negro y negrita. Y este también le vamos a poner color negro y negrita. Vamos a darle a este campo un ancho de 2, que es el que tiene la columna de aquí arriba. Venimos aquí y tiene 2,2, pues le damos un ancho de 2 solamente. Ahí está, un ancho de 2. Y vamos a colocarlo con esta etiqueta de aquí. ¿Veis que empieza en esta línea? Pues vamos a hacer que empiece también en esa línea. Lo colocamos aquí. Vamos a subirlo un poco hacia arriba, que quede más pegado al cuadro de lista. Yo creo que ahí va bien. Y esto pues lo podemos subir un poquito más aquí, por ejemplo. Y veis que más o menos tiene el mismo ancho que este de aquí arriba. Vamos a hacer ahora otro cuadro de texto para la salida. Vamos a coger esto, copiar, vamos a poner aquí, pegar. Vamos a cogerlo de aquí, a este le vamos a quitar la etiqueta, suprimir, y este lo vamos a poner aquí pegado. Vamos a coger estos dos y vamos a ponerlo, a organizar que estén alineados abajo. Bien, y estos dos de aquí vamos a poner que estén alineados también abajo, que estén un poco arriba. Vamos a darle un nombre a este le vamos a dar de nombre, en vez de texto 10, total entradas, y a este le vamos a dar de nombre total salidas. Vamos a coger los dos y vamos a decirle que van a tener un formato de tipo estándar, de tal manera que van a quedar alineados a la derecha. Bien, ¿cómo vamos a hacer que se suben todos los valores que tenemos en la columna del cuadro de lista, en la entrada para este cuadro de texto y en la salida para este otro cuadro de texto de aquí? Pues vamos a utilizar un evento que va a ser el evento form load, es decir, el evento al cargar de este formulario, de tal manera que cuando se carguen los datos vamos a hacer que ahí se sumen ya los datos que tenemos en ese cuadro de lista en cada una de las columnas. Vamos a ir entonces a eventos, nos venimos aquí al cargar, pulsamos con los tres puntitos, generador de código, y se nos abre
el procedimiento asociado al evento forload, al evento al cargar del formulario. Vamos a poner una rutina de control de errores. Vemos que aquí tenemos form for histórico artículos. Vamos a cogerlo de aquí mismo. Por ejemplo, de este de aquí abajo, que es corto. Vamos a coger todo. Copiar. Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Venimos aquí. Lo vamos a pegar aquí. Quitamos esta instrucción que pertenece al procedimiento que hemos copiado. Y aquí ahora le ponemos el 122, si no voy equivocado. Vale. Bien, ya tenemos aquí el procedimiento for load y lo que vamos a hacer es crear unas instrucciones que van a recorrer cada uno de los registros filtrados que tenemos en ese cuadro de lista y van a escoger la columna perteneciente a la entrada y la columna perteneciente a la salida y vamos a ir sumando los valores que tengamos ahí en cada registro. Para ello vamos a crear un bucle que va a recorrer cada uno de los registros que tengamos en el cuadro de lista. Por tanto, aquí vamos a crear una instrucción dim, vamos a utilizar i as integer. Esta variable de tipo integer es la que vamos a utilizar para recorrer los registros en ese bucle. Será un bucle for next. Vamos a utilizar también dos variables de tipo esta vez double, que son las que van a ir sumando las cantidades en cada registro. O sea que aquí pondremos dim, vamos a llamarla igualmente, por ejemplo, total entradas, o suma entradas, si queréis llamarle, para distinguirlo, vamos a poner suma entradas. Vamos a poner aquí suma entradas. As, en este caso, double. Double, recordar que nos permite tener una parte decimal y como las cantidades podemos tener cantidades enteras y decimales también en las cantidades de los artículos. Supongamos que tenemos un artículo que es un lubricante, un aceite, podemos querer vender 5 litros y medio o 4 litros y medio. Y si estamos en una frutería, podemos querer vender 2 kilos y medio. Por lo tanto, las cantidades decidimos que eran de formato tipo double. Vamos a poner aquí también dim suma salidas as double. Damos intro, ya tenemos las variables y lo que vamos a hacer ahora es crear ese bucle. Vamos a poner for i igual a 0 y ponemos 0 porque el primer registro de un cuadro de lista no es el 1, es el 0. Si nosotros incluimos los títulos dentro del cuadro de lista, esos títulos van a formar parte del registro 0 y el primer registro con datos será el 1. Pero como nosotros no hemos incluido los títulos, el cuadro de lista empieza a partir del registro 0. Ponemos aquí entonces for i igual 0 to mi punto, buscamos el nombre del cuadro de lista, lst histórico, aquí lo tenemos, punto, vamos a su propiedad list count, que es la propiedad que cuenta la cantidad de registros que hay en ese momento en el cuadro de lista. Pero a esta cantidad de registros tenemos que descontarle 1. ¿Por qué? Porque recordad que empezamos desde el 0. Si nosotros tenemos 8 registros y empezamos desde el 0, el último registro será el 7. Por lo tanto, si tenemos 8 registros, tendrá que llegar hasta el 8 menos 1, hasta el 7. Pues bien, vamos a venir aquí y lo que vamos a hacer aquí es poner total entradas es igual a total entradas más, ponemos val. Recordad que val es una función que lo que hace es pasar a un dato de tipo numérico una cadena string que nosotros le indiquemos aquí. Los valores que tenemos en los campos del cuadro de lista son valores tipo string. Por lo tanto, tenemos que transformarlos a valores numéricos. Lo haremos con la función val. Vamos a poner aquí mi.lst histórico, que es el cuadro de lista. Y ahora para acceder a la columna pondremos punto column, su propiedad column, que nos indica la columna. Y aquí, entre paréntesis, tenemos que indicar primero la columna. Como veis aquí nos dice index. Index se refiere a qué columna. Igualmente comenzamos desde la columna 0. Y recordar que la columna 0 era la referencia, que le hemos puesto una anchura de 0. Hay que contar con ella también. Entonces la columna 0 será la referencia. De tal manera que si vamos contando, la columna perteneciente a entrada, recordad que luego tenemos
la columna de serie y la columna de documento, si vamos contando, veremos que la columna de entrada es la 7. Ponemos coma y luego ponemos la fila, y la fila es i. Recordad que i es la variable que va recorriendo cada una de las filas. Aquí se nos ha olvidado poner, nos ha saltado porque no hemos puesto el paréntesis de cierre de la función val. Así pues, en cada iteración lo que haremos será ir añadiendo a total entradas el valor que vayamos recogiendo de la columna 7. Si vamos aquí, veremos que tenemos la 0 sería el campo perteneciente a la referencia, esta sería la 1, sería 2, 3, recordad que aquí tenemos 2, la serie y el número de documento 3, 4, 5, 6 y esta sería la 7. Y esta sería ahora la 8. Por lo tanto, vamos a venir aquí y vamos a poner que total salidas es igual a total salidas más val, abrimos paréntesis, de mi.lst histórico.column, abrimos, en este caso sería la columna 8 y la fila i, y cerramos con dos paréntesis. Bien, pues ya tenemos aquí que cuando hayamos recorrido todas las iteraciones de este bucle, tenemos aquí la suma del total de entradas y aquí la suma del total de salidas. Aquí hemos vuelto a utilizar total cuando hemos dicho que lo cambiamos a sumas, pues vamos a poner aquí sumas, o más rápido será poner aquí total. He dicho que lo cambiábamos a suma y al final no lo hemos hecho. Ponemos aquí total y aquí pondremos total. Bien, ahora sí que es correcto. Hemos adecuado las variables que hemos utilizado aquí a las que hemos declarado. Bien, vamos ahora a venir aquí abajo y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente coger estos valores que tenemos en las variables y colocarlos dentro de los cuadros de texto que hemos utilizado aquí en el formulario, dentro de cada uno de estos cuadros de texto. Por lo tanto, este cuadro de texto se llama total entradas y este se llama total salidas. Entonces vamos a venir aquí y vamos a poner aquí que mi punto total entradas punto value es igual a total entradas, el valor que hay en la variable total entradas. Y mi punto total salidas, que es este de aquí abajo, punto value, va a ser igual a total salidas. Bien, perdonadme porque hoy estoy un poco espesito, pero bueno, creo que ha quedado bien claro el procedimiento que hemos realizado aquí. Es muy sencillo, hemos creado un bucle aquí que lo que hace es recorrer todos los registros del cuadro de lista y hemos creado dos variables que van recogiendo el valor de la columna 7 y en este caso aquí el valor de la columna 8 y los van sumando en estas variables, los van incrementando en cada una de las variables. Una vez se ha recorrido todos los registros, se coloca ese valor que hemos sumado dentro de cada uno de los campos. Es así de sencillo. Pues bien, vamos a guardar esto, vamos a cerrar aquí. Aquí vamos a ponerle que esto va a ser en formato relleno de la forma transparente y contorno de la forma transparente. Y este igual, contorno de la forma transparente. Bien, vamos a guardar, vamos a cerrar aquí, vamos a ir a inicio, venimos a mantenimiento de artículos, vamos a ir a este que es más sencillo, le vamos a dar aquí. Y aquí tengo un error de principiante. Son muy comunes, control X, quitamos este de aquí, ponemos aquí la instrucción que se ve que he escrito delante. Vosotros os habréis dado cuenta, a mí se me ha pasado por alto y me dice que falta el nest de aquí, nest i. Podemos poner nest i o podemos poner directamente nest, también funcionará. Yo suelo poner nest i porque así compruebo este nest a qué for corresponde, sobre todo si tengo varios for. Bueno, ahora sí que está correcto. Aquí tenemos el bucle for y el edge sub lo hemos puesto donde toca estar, justo antes de la etiqueta de control. Vamos a ver, esto lo cerramos aquí. Se ha guardado los cambios, le decimos que sí. Vamos a ir desde el inicio, mantenimiento de artículos. Vamos al
artículo, pulsamos aquí y como veis ahora esto está funcionando correctamente. Como os he dicho, hoy estoy un poco espesito, pero bueno, al final lo hemos logrado. Tenemos aquí cantidad 20 más 10 son 30 y si sumamos estas, 3 y 2, 5 y una 6 y estas 7. 30 entradas, 7 salidas. 30 menos 7 son 23. Esto funciona correctamente. Si vamos a la primera referencia, que es esta de aquí, y le damos, veremos que aquí nos marca 50. Tenemos 20 y 10, 30, 40 y 50. No hay más abajo, ¿eh? No, 50. Eso es correcto. Y ahora vamos a sumar las de este lado de aquí. Tenemos 1 y 1, 2, 4, 6, 8, 9, 9 y 6 son 15, 17, 18, 19, 20 y estos dos 22. Correcto, 22. 50 menos 22 son 28, es correcto. Y si vamos a cualquier otra, pues va a ser más de lo mismo. Vamos a ir a una que tenga movimiento de entrada y salida. Por ejemplo, esta de aquí. Le vamos a dar aquí y vemos que aquí tenemos 50 entradas, es correcto, y aquí tiene que haber 15 salidas. Son 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 3 y 2 son 5, 10 y 5, 15. Correcto, 50 menos 15 son 35, como veis aquí. Esto está funcionando correctamente. Pues bien, ya hemos creado nuestro formulario de consulta de movimientos del histórico de entradas y salidas. Vamos a dejar el vídeo hasta hoy por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, compañeros.